Jóvenes, nuevamente vamos a avanzar en el programa y ahora vamos a abordar el tema de la fotosíntesis. Estamos viendo procesos metabólicos y como ejemplo de proceso eminentemente anabólico, vamos a hablar ahora de la fotosíntesis. Primero su definición. Con palabras, es un proceso de transformación de energía luminosa en energía química que van a realizar organismos que poseen clorofila. Ojo, aquí el protagonista fundamental de estos procesos va a ser un compuesto químico muy particular que es la clorofila. Lo van a llevar a cabo plantas y bacterias y organismos unicelulares eucarióticos, que son los protistas, pero que también son capaces de realizar este proceso. Si nosotros lo vemos en términos de una ecuación química, pues lo podemos sintetizar y entender también. Se requiere como reactivos moléculas de dióxido de carbono y agua y que al reaccionar van a sintetizar, van a formar un compuesto orgánico que es la glucosa formado por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, y como subproducto de esta reacción se va a tener oxígeno que se libera al ambiente, se desecha, es un producto que ya no se utiliza. Y las condiciones que se necesitan para llevar a cabo esta reacción química es que haya presencia de energía luminosa y también la presencia de clorofila. Ya en las presentaciones anteriores, en la de metabolismo, habíamos puesto un esquemita muy sencillito a nivel de primaria de prácticamente cómo se lleva a cabo el proceso fotosintético. Una plantita absorbe dióxido de carbono y energía luminosa, agua y sales minerales, libera oxígeno al ambiente, se queda obviamente con la materia orgánica que formó y bueno, y desecha calor y sus propios desechos como frutos y restos vegetales. Pero obviamente este es un dibujo de primaria. Como yo he estado tratando de insistirles, la vida en realidad responde a las mismas leyes de la física y la química que hoy conocemos, que más o menos rigen el universo, solamente que en el caso de los sistemas biológicos se llevan a cabo estos procesos físicos y químicos bajo condiciones de control y bajo programas genéticos. ¿En qué consisten los fundamentos físicos que se llevan a cabo para la síntesis de materia orgánica en la fotosíntesis? En un fenómeno muy conocido. Ustedes saben que, por sus clases de física, que si en un átomo nosotros hacemos incidir energía luminosa en forma de fotones, ese átomo va a absorber parte de esta energía, se excita y tiene que subir a un nivel energético superior que le permita una mayor movilidad. Alejarse del núcleo le va a permitir una mayor movilidad, que es parte justamente de esa excitación que ha tenido el electrón, y una vez que está excitado ese electrón puede seguir dos caminos. Por un lado, puede ser que libera esa energía y una vez que se libera de esa energía regresa a su estado basal. Esa energía liberada puede en un momento dado no desaprovecharse, sino puede transformarse. Y la otra vía que puede seguir ese electrón excitado
es que salte o sea capturado por moléculas especializadas que van a ser moléculas aceptoras de electrones excitados y que precisamente van a utilizar esta energía contenida en los electrones para transformarla y para poder formar otros compuestos. Esto acoplado a un sistema de una molécula en donde se puede amplificar esa energía capturada por los electrones a través de un sistema de resonancia química, es la base para explicar buena parte de los procesos fotosintéticos. Se lleva a cabo ya sea en estructuras de células eucariontes especializadas llamadas cloroplastos, en donde las moléculas de clorofila se organizan en estructuras que permiten realizar las transformaciones químicas de manera ordenada y muy eficiente. Y estos cloroplastos, bueno, ya habíamos mencionado alguna vez que tienen su propio ADN y tienen una serie de estructuras internas como el famoso, los sacos tilacoides, la grana, que son formas en cómo las moléculas de clorofila se asocian a enzimas, sobre todo enzimas del tipo de las ATP sintetasas, es decir, enzimas especializadas en la fabricación de ATP, y que gracias a estas estructuras complejas pues pueden llevar a cabo estos procesos de transformación energética. En la imagen de la derecha ustedes ven que en algunas plantas, aquellas que suelen tener hojas muy delgaditas, los cloroplastos suelen verse preciosos, son organelos particularmente llamativos en el caso de muchas plantas, y la vista microscópica de los cloroplastos pues suele ser muy llamativa. Pero existen otro tipo de organismos menos famosos que las plantas y que, por un lado, en el caso de la imagen que ustedes tienen en su izquierda, están los famosos protistas. Hay protistas fotosintéticos, es decir, organismos unicelulares formados por una sola célula, pero con células eucariotas, es decir, con células que poseen organelos y núcleo bien definido, como el caso de la euglena. Es un organismo también microscópico que además tiene un flagelo y que posee cloroplastos perfectamente bien definidos, pero existen otro tipo de organismos como las cianobacterias. Al pertenecer al grupo de las bacterias, pertenece al grupo de las células procariotas, es decir, no tiene organelos, no tiene un núcleo bien definido. Sin embargo, la clorofila va a estar organizada en un sistema de laminillas membranosas internas y que van a constituir justamente membranas capaces de realizar la labor fotosintética. Estos tipos de organismos, todos ellos acuáticos, son los responsables de llevar a cabo la función fotosintética en un 50%, ya que son los que gobiernan la actividad fotosintética en los grandes océanos y en todos los mantos acuáticos de nuestro planeta. El otro 50% de la actividad fotosintética planetaria lo van a llevar a cabo las plantas terrestres, que son mucho más familiares para todos nosotros. Pero el proceso de la fotosíntesis es un proceso muy complicado. Apenas hasta mediados de los 50, 60 del siglo pasado se logró entender realmente cómo se llevaba a cabo. Son series de reacciones que se han agrupado en dos grandes grupos: las llamadas reacciones de la fase luminosa, en donde se encuentra la fotofosforilación y la fotólisis, y una serie de reacciones que también no requieren de luz y por lo tanto
Se les conoce como reacciones de fase oscura, no porque se hagan necesariamente en la noche, sino porque no requieren de luz, y que en términos generales fueron descritas por un científico, se le puso su nombre, y que reciben el nombre, esta serie de reacciones, de ciclo de Calvin. Empecemos primero. La primera serie de reacciones de la fase luminosa reciben el nombre de fotofosforilación. La raíz de la palabra ya nos debe de dar una pista de en qué consiste. Fotos, nuevamente, significa luz, y fosforilar significa introducir un grupo fosfato a una molécula. ¿En qué consiste la fotofosforilación? En introducir un grupo fosfato a una molécula de adenosín difosfato, ADP, para formar adenosín trifosfato. Ustedes ya saben la importancia del ATP. ¿Cuáles son las condiciones de la reacción o lo que se necesita para llevarla a cabo? Tiene que haber energía luminosa y tiene que realizarse en los complejos y en presencia de la clorofila. Este es el inicio del proceso fotosintético y es fundamental porque con esto se forma la energía luminosa que nos permite realizar las siguientes etapas. La segunda etapa de estas reacciones, que solamente se llevan a cabo en presencia de luz, recibe el nombre de fotolisis. Fotos, repito, significa luz, y lisis en química y en biología también significa ruptura, romperse. Consiste en romper moléculas de agua, obviamente en sus elementos básicos, que serían hidrógenos y oxígenos, y para poder llevarse a cabo se tienen que gastar moléculas de ATP, es decir, se tiene que suministrar energía biológica para romper los enlaces y tiene que estar presente la clorofila. Ojo, el oxígeno que se obtiene de esta reacción es un desecho y se libera, pero los hidrógenos, para lo que van a servir, va a ser precisamente para poder formar nuevos enlaces y tenerlos como materia prima, ya que sin estos hidrógenos provenientes de la molécula de agua no existiría materiales suficientes para los procesos de unión que se van a llevar a cabo más adelante. Y en la tercera etapa, que se conocen esta serie de reacciones como reacciones del ciclo de Calvin, se van a utilizar primero como reactivos el dióxido de carbono que la planta toma o que los organismos fotosintéticos en general toman directamente del ambiente que los rodea, los hidrógenos que fueron liberados de la molécula de agua y que la planta, los organismos fotosintéticos se quedan con ella, gastan energía en forma de ATP que justamente se formó durante la etapa de la fotofosforilación y nos va a permitir sintetizar, o sea, formar moléculas orgánicas. Otra vez, esta vieja conocida que es la C6H12O6 y que es la glucosa. Es prácticamente podríamos decir que es el primer compuesto orgánico que se forma durante la fotosíntesis y que a partir de este compuesto orgánico de la glucosa se van a fabricar después toda una variedad prácticamente inconmensurable, inmedible de compuestos químicos que las plantas, las bacterias y los protistas son capaces de elaborar durante el proceso fotosintético. Pero quiero hablarles de dos aspectos además adicionales. La fotosíntesis ha sido uno de los procesos biológicos cuyo impacto en la evolución de las especies ha sido fundamental.
Nosotros partimos de un supuesto. Todo el registro fósil que existe de cómo ha evolucionado la vida en nuestro planeta nos hace pensar que la vida surgió hace aproximadamente entre 3.500 y 3.750 millones de años. Es lo que lleva la vida en este planeta. Los primeros organismos seguramente fueron anaerobios, es decir, no necesitaban oxígeno para poder respirar, eran unicelulares y todos ellos eran procariotas. Y además no fabricaban su propia materia orgánica, eran heterótrofos. Se supone que los primeros organismos fotosintéticos que fueron capaces de liberar oxígeno a la atmósfera surgieron en épocas relativamente tempranas. Algunos dicen que hace como 3.200 millones de años y otros calculan que fue aproximadamente unos 1.200 años después de que surgiera la vida, es decir, hace unos 2.500 millones de años. La acción de estos primeros organismos, que evidentemente fueron organismos procariotas, unicelulares, pero fotosintéticos, permitió modificar la composición de la atmósfera terrestre, enriqueciéndola de oxígeno. Y que esta modificación en la atmósfera, ya con la presencia de oxígeno, fue lo que permitió el surgimiento de organismos aerobios, es decir, organismos que ya eran capaces de realizar la etapa aerobia de la respiración y por lo tanto obtener una mayor cantidad de energía que les permitía tener una estructura cada vez más compleja. Y que los organismos que fueron los protagonistas de este gran cambio en la composición de la atmósfera primitiva terrestre y que fueron los que directamente les podemos echar la culpa de haber enriquecido con oxígeno nuestra atmósfera, fueron precisamente las bacterias que hoy conocemos como bacterias azul verdosas o también conocidas como cianobacterias. Son ellas a quienes debemos de agradecerles, a final de cuentas, nuestra presencia en esta vida, en este planeta y en este tiempo. Y otro detalle que yo quería comentarles, que es sumamente importante en términos también biológicos, evolutivos, es que si ustedes ven la imagen a la izquierda, es una molécula de hemoglobina presente en la sangre de organismos mamíferos y con una cierta variación está presente también en una buena cantidad de insectos y de prácticamente todos los invertebrados. Es la molécula que se encarga de realizar los procesos de intercambio gaseoso, de respiración, capturan oxígeno, capturan también dióxido de carbono, pero en un sistema de intercambio. Es la molécula capaz de transportar gases y que es fundamental para poder mantener limpios los tejidos, al menos de dióxido de carbono y de capturar oxígeno. Y la imagen que ustedes tienen a su derecha es una molécula de clorofila. La única diferencia sustancial entre la hemoglobina y la clorofila es que el núcleo de esa especie de flor que en ambas moléculas se presenta es que en el caso de la hemoglobina el núcleo es de fierro, un átomo metálico, y en el caso de la clorofila el núcleo es de magnesio, también un átomo metálico. Ambos tienen la gran facilidad de ser fácilmente intercambiadores de electrones, lo que explica su conductividad eléctrica y la gran capacidad de óxido-reducción, entre otras cosas. Esto hace recordar un poquito que, aunque se trate a veces de organismos tan diferentes como pueden ser animales y plantas,
Existen semejanzas que cuando se ven molécula a molécula, gen a gen, pues al parecer pequeñas diferencias pueden hacer grandes diferencias y que a final de cuentas la vida está hecha por puñados de genes y enzimas con pequeñas variaciones y lo que explica la enorme diversidad biológica de nuestro planeta. Todos sabemos que en la actualidad la fotosíntesis tiene una importancia fundamental para toda la forma de vida que existimos, ya que son las responsables de este proceso de hacer la captura de dióxido de carbono, la oxigenación de la atmósfera, pero que en niveles que no deben en general disminuir e incrementar del 20%, y que gracias a la fabricación de moléculas orgánicas, todas las formas de vida fotosintéticas van a ser el inicio de las cadenas alimenticias de las cuales dependemos todos los organismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cuanto a tarea, en cuanto a actividad? 3 puntos. Primero, ustedes van a elaborar un apunte ilustrado, otra vez pueden utilizar collage, mapa mental, mapa conceptual, el recurso que a ustedes se les facilite, en donde van a explicar ustedes con sus palabras, con su propia visión, pero hagan el esfuerzo por realmente vertir en ese recurso todo lo que puedan ustedes, no nada más a partir de la revisión de las diapositivas, sino que si pueden hacer una revisión de otros materiales sería mucho mejor. El concepto de fotosíntesis sin olvidar la forma en cómo se expresa químicamente este concepto de fotosíntesis, es decir, sin olvidar la ecuación general. ¿Y cuáles son las características de cada una de las etapas que constituyen a la fotosíntesis? Es decir, las reacciones de la fase luminosa y las reacciones de la fase oscura. Y 2 preguntas que ahí sí, con un poquito de búsqueda o utilizando inclusive a lo mejor también el sentido común, se las pueden responder. Pero acuérdense que cada vez estamos tratando de buscar respuestas más completas y respuestas más complejas. Si el calentamiento global terrestre se debe a un incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué se está dando este fenómeno si durante millones de años se había más o menos mantenido una composición estable en nuestra atmósfera? Y la tercera actividad que ustedes van a hacer es de que ustedes van a revisar sus apuntes anteriores y van a buscar la ecuación química general de la respiración celular. Abajo van a poner la ecuación química general de la fotosíntesis y ustedes me van a analizarlas y me van a decir en qué se parecen, en qué son diferentes y esto cómo podría interpretarse. Espero que cada vez tengamos mejores tareas, que tengamos un mejor nivel de discusión y de elaboración. Y como siempre les deseo lo mejor, cuídense, hasta la próxima.